Ximachilti toiniwa nochtin, anmeguanticao, anicanmune, chocoto, que tilocao. Sean ustedes bienvenidos, hermanos, aquí en 2013 TV por la web, en el programa Tonancintlali, que es nuestra madre tierra, cuyo titular es Gabriel Yeitlanesi. Aquí Ocelocoat para servirles. Damos la introducción y los recibimos con mucho cariño y estimación. El día de hoy vamos a disertar a petición de todos ustedes, de ahondar más en el concepto o el conocimiento de los 4 rumbos, las ceremonias que antiguamente se realizaban en tiempos prístinos, en tiempos precuautémicos, antes de que llegaran los salvajes bárbaros europeos a invadir estas tierras de Anáhuac, Tahuantinsuyo. Y por supuesto es bien importante, puesto que de ahí, en la fundación de nuestros abuelitos, en 1325, cuando buscaron la señal, la gran y majestuosa águila, nuestros abuelos vagaron 260 años, 13 veces 20, hasta encontrar esta señal en el centro del lago Meztliapan, hoy conocido como Texcoco, y fundaron la gran megalópolis, diríamos hoy, porque estaba constituido por varias ciudades, Tenochtitlan, México, Tlatelolco. Tomaron el derrotero de 4 direcciones, tomando en cuenta 4 movimientos, Nahui Olin, las 4 texturas, las 4 temperaturas, los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, y los 4 rumbos, por supuesto. Y en cada uno de esos rumbos pusieron o hicieron o levantaron un santuario dedicado a cada uno de los símbolos importantes, a los símbolos de vida, no deidades, no dioses, símbolos de vida, dedicados por supuesto al conocimiento, al desarrollo interno, al desarrollo intelectual, al desarrollo físico también. Y esto lo hicieron tomando en cuenta las 4 grandes direcciones, Naucampa. Y empezaremos por el Tlanextlampa. Tlanextlampa es el lugar donde se origina el día, de Tlanexi, la luz del amanecer. En ese lugar, en la entrada por Chalco, en el señorío de Chalco, se encontraba en Chalco Amaquemecan, cerca de lo que ahora es Amecameca. Su nombre original es Amaquemecan. Se encuentra todavía un pequeño cerro, una colina, y en la parte superior, en la cúspide, existía una cueva, una ostok, donde se hacían ceremonias dedicadas a Tezcatlipoca, el yo interno, el tatuado, el ungido de negro. Y cuando llegaron los franciscanos, los 12 primeros guiados o dirigidos por Fray Martín de Valencia, que era el capitán o el mayor de esos 12, se encontraron que ahí se veneraba, no adoraba, se veneraba a el símbolo de vida, que es Tezcatlipoca Negro. Ellos con su fe férrea, con su intolerancia, con su sinrazón, pensando que tenían la verdad absoluta, la palabra de Dios, del Dios verdadero, como lo dejó puesto Hernán Cortés en Veracruz, cuando puso la Veracruz, encontró un Nahui Olin y puso la Veracruz, la verdadera cruz, cegados por el celo religioso. Bueno, junto con sus 12 franciscanos, juntos con él, destruyeron la escultura monumental que se encontraba ahí, a Tezcatlipoca. La destruyeron, deshicieron el mumosle, que es el altar, el gran altar. Y una vez hecho eso, sustituyeron la imagen de Tezcatlipoca por un Cristo negro, pensando, este es lo que ahora da origen
a lo que llamamos el sincretismo religioso. Pero no es sincretismo, es la sustitución. El sincretismo se da después, aparentemente. Y entonces, pensando dentro de nuestro santoral, pues debemos de sustituir este símbolo, este Dios falso, ¿verdad? Que es un demonio, imagínense, negro, ungido de negro, pues es un demonio, Satán, para ellos, Mefistófeles o el diablo, y entonces lo sustituyeron por algo pues, cristiano, pero resulta de que en su cristiandad pues no existe algo negro. Por consiguiente, entonces se dijeron, ¿y quién es Tezcatlipoca? La respuesta fue, es el yo interno. Literalmente es el humear de su espejo. El humear es la cerebración, el espejo es la memoria, la reflexión, la introspección, la inteligencia. Y entonces, para sustituirlo, pues, ¿qué imagen podemos poner ahí? Se preguntaron. No encontraron. Pero como el yo interno, pues es el gran espíritu, ¿verdad? Que mora dentro de uno. Entonces dijeron, pues Cristo, pero Cristo, como todos sabemos, Cristo es rubio, barbado, con sus caireles. Y entonces tuvieron la idea de pintar ese Cristo de negro para sustituir la imagen. Cuentan que una vez hecho eso, hay una fuente que una vez realizado eso, al otro día regresaron y que ya encontraron el Cristo. Aunque hay otra versión que una persona, diríamos, de los que cuidan animales, un pastor, extravió uno de sus mulas y al buscarla en esa cueva ya encontró la imagen. Entonces esto vino a completar el gran milagro. De ahí que se hace una procesión buscando la imagen, buscando la mula y encontrando la imagen. Se hace una procesión el Viernes Santo, y esta procesión se dice que al pasar el tiempo quedó instaurada como el Vía Crucis en esa región. Más adelante, por medio de las fuentes que dejaron escritos los mismos franciscanos, se sabe que esa imagen tiene un peso aproximadamente de 3 kilos y que fue subido en un cajón y curiosamente también en una mula. Entonces vean cómo en esta situación se tergiversa, se meten muchas informaciones para crear una confusión. Pero lo que sí queda claro es la destrucción del recinto a Tezcatlipoca negro, ¿verdad? Al Yapaltic, al Yaoyot, al enemigo, al yo interno, ¿verdad? Y la sustitución por un Cristo que en este caso por primera vez fue pintado de negro para parecer a Tezcatlipoca. Y entonces ahí quedó ya instaurada la mentira, el cambio, la sustitución y por supuesto la imposición de un nuevo culto, pensando en un tinte o en un cariz religioso. Tomemos en cuenta que para nuestros abuelos era una filosofía de vida. Tezcatlipoca es el yo interno que habla o dice o enseña o gobierna nuestros actos, nuestras reacciones. Es la mente, es la cerebración, es la memoria, es la lógica, es el raciocinio y por consiguiente la inteligencia. No tiene que ver nada con una deidad. Cada uno de nosotros, cada uno de la criatura humana tiene ese acto, esa acción. Cada persona realiza esas funciones cerebrales, entonces no tiene nada que ver con una deidad. Pero los frailes, pensando que
su mentalidad deísta, pensando en que todas las cosas que se les muestra respeto, reverencia, veneración, son creídas como cosa de culto. Y a esto lo pusieron como paganismo, ¿verdad? Sustituir el paganismo por la nueva religión. Es ahí donde quedó instaurada uno de los santuarios de Tlanextlampa, del rumbo oriente de Chalco-Amaquemecan, que es el cerro de que ahora le llaman el Cerro del Sacromonte, que es el monte sacro o el monte sagrado. Y todavía se siguen haciendo las peregrinaciones a ese lugar sagrado como antiguamente se hacían, ya no con la misma asiduidad, pero de igual manera. Y nosotros en la tradición, como sabemos, los 4 vientos, ese es el viento de oriente, los 4 vientos los tenemos que seguir a lo largo del año, siguiendo el proceso de los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Por consiguiente, entonces, ahí quedó instaurada, sustituida primero, ¿verdad?, la imagen de Tezcatlipoca por el Cristo negro, e instaurada ya la religión judio-cristiana que se llama hoy en día católica, que ya sabemos que no es universal. Católica quiere decir universal, no es universal, y sí cristiana. Y entonces todavía seguimos yendo nosotros a danzar, a hacer lo que llamamos el costumbre o la tradición de ir a cumplir con ese rumbo. Nos iremos siguiendo el curso del sol, nos iremos al lugar de Cihuatlampa, que en este caso es el recinto y santuario de la Virgen de los Remedios, que en la antigüedad se veneraba a Mayahuel, ¿verdad?, tomando en cuenta con el conocimiento de la herbolaria, la botánica, las plantas medicinales, junto con Pactecatl. Y cómo es que quedó instaurada hoy la Virgen de los Remedios. Resulta de que en 1520, recordemos cuando fueron recibidos los bárbaros españoles aposentados en el viejo palacio de Axayácatl, y hicieron la matanza de Toxcatl, que unos dicen que son 60,000, según las fuentes 30,000, pero recordemos que la Hueyitual y la Plaza Mayor estaba llena de personas celebrando el inicio de la petición de lluvias y dando la fuerza de la voluntad en la veintena de Toxcatl. Bueno, Pedro de Alvarado hizo una de las matanzas más sanguinarias, disculpen la redundancia, que se ha oído en lo que ahora es Mexicotenochtitlan. Y entonces el 30 de junio, después de asesinar a Moctezuma, asesinarlo, y el pueblo pedía ver a su Tecuztli Tlactuani, y como ya estaba muerto, pues empezaron a exigir, les cortaron los alimentos, los bastimientos de agua, la pastura de los caballos, de los animales, ¿verdad? Y recordemos que eran cientos los que estaban dentro del palacio de Axayácatl. Entonces resulta de que a petición y exigencia de la gente, Cortés mostró a Moctezuma ya muerto y empalado. La gente se indignó y hizo leva y aventó piedras. Cayó desafortunadamente una de ellas a Moctezuma, pero ya estaba muerto, y obviamente que no le lanzaron a Moctezuma, se los lanzaron a Cortés. Cortés bota el cadáver, ¿verdad? Y entonces la gente le hace una veintena de días para las exequias, las pompas fúnebres, y después en el 30 de junio, acaba de pasar, a las 3 de la mañana, a cencerros tapados, salieron los españoles rumbo
a el poniente, lo que ahora es Tlacopan. Y entonces allá en Nilpantongo, donde ahora es la Plaza Manuel Tolsá, una señora iba a tomar agua de la fuente, había una fuente ahí en Nilpantongo, y entonces dio cuenta, dio la voz de alerta y se armó la batalla. Los españoles corrieron, recuerden el puente famoso de Alvarado, donde Cortés cayó y por poco es apresado por los mexicas. Es una lástima que no haya sido así. Total, no quiero alargarme. Resulta que en esa retirada y en esa batalla, el capitán Juan Rodríguez de Villafuerte, que era muy devoto de esa virgen de este tamaño, una talla gótica o diríamos de madera, una talla de madera tipo gótica, ya muy sobada, ya con las efigie borrada, ya muy desgastada, la oculta en Totoltepec, para ser más exactos, en Otoncapulco. Ahí en un maguey la oculta porque ya le estorbaba, más o menos de este tamaño, 45 centímetros, entre 30 y 45 centímetros, y la oculta en el maguey que estaba siendo ordeñado con el aguamiel. Había sido capado, así se dice en el término del pueblo, para extraer el aguamiel, y entonces hace una pequeña ollita, ahí la escondió y salieron en huida. Ahí la dejó este capitán Juan Rodríguez de Villafuerte para salirse a Panactopan y llegar a Tlaxcala, ¿verdad? Pasó, no sabemos si este señor murió o se le olvidó. El asunto es que en 1540 un indígena, como ellos nos llaman, Juan de Tovar, cuyo nombre indígena era Secuautli, Juan de Tovar. Qué cosa curiosa, Secuautli, Juan de Tovar. La encuentra y entonces dicen que fue un milagro, que se apareció en el maguey. Y entonces de ahí pues salió la Virgen de los Remedios, ¿verdad? Para sustituir a Mayahuel, que en ese lugar, en esa pequeña sierra del poniente, que era donde se realizaban los conocimientos de la cacería, el conocimiento de las plantas medicinales, la herbolaria, la botánica, la ciencia de la medicina, que generalmente era dirigida o llevada por las mujeres, ¿verdad? En especial las tisitime, que son, hoy en día les llaman parteras, y peor aún, les llaman curanderas, o sea, como un acto despectivo, ¿verdad? Entonces, en 1540 la descubre Secuautli, y para 1565 se decreta la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de los Remedios. Más adelante se hace un convento que todavía existe, y entonces así queda instaurada la invasión espiritual, intelectual, para después tratar de cambiar la religiosidad de nuestro pueblo. Y es así como todavía nosotros, en la tradición, en el costumbre, seguimos yendo a danzar, a venerar, ¿verdad?, a los símbolos de vida que se festejan en ese lugar. Es así como quedó instaurada y cambiada, ¿verdad?, o sustituido el reconocimiento a la ciencia de la medicina por la Virgen de los Remedios, tomando en cuenta la afinidad. El sincretismo se da después. En un momento regresamos para ir al norte, el Tepeyac, y después al sur, Chalma. Muchísimas gracias. Tlazocamati.
Aquí estamos nuevamente para continuar con el tema de hoy, que es los 4 rumbos. 2013 TV por la web, con el programa Tonantzin-Tlali Coatlicue, la Madre Tierra. Después de el rumbo poniente, nos vamos al norte, Mixtlampa. Resulta de que en el norte se veneraba a uno de los símbolos de mucho reconocimiento, de mucha reverencia y de mucha esencia, que era a Tonantzin-Tlali Coatlicue. Desde que llegaron, desde antes de que llegaran los españoles, se hacían peregrinaciones a ese lugar y venía gente desde Centroamérica y desde lo que ahora se llama Aridoamérica, tan al norte como Arizona, Nuevo México, venían a rendir reconocimiento y gratitud a un elemento de vida que es de vital importancia y trascendencia, que es Tonantzin-Tlali. Resulta de que en Tepeyacac, que quiere decir en Yacac, nariz, Tepet en el cerro, en la nariz del cerro, en este caso en la punta de lo que ahora se llama Sierra de Guadalupe, estando en el Mexico-Tenochtitlan, si uno ve hacia el norte, ve uno el Tepeyac como el primer cerro y después ya sigue el Chiquihuite y ya sigue toda la Sierra de Guadalupe, pero el Tepeyac es la punta de la nariz del cerro, disculpen la redundancia. Y resulta de que los franciscanos y los religiosos se preguntaban por qué la gente venía a rendir homenaje, se juntaba la muchedumbre en ese santuario. Y resulta que la pregunta era: ¿a qué vienen? ¿A dónde van? ¿A qué van? La respuesta era: venimos a rendir honores a Tonantzin-Tlali, al Tepeyac, porque ahí estaba un recinto dedicado a la Madre Tierra, a Coatlicue, que se llamaba Tonantzin-Tlali. Y entonces los españoles, los frailes, los religiosos, trataron nuevamente de sustituir y vieron que destruyeron, por supuesto, como es bien sabido, destruyeron el símbolo que estaba esculpido en el cerro del Tepeyac, y destruyeron el mumosle del altar y el teocalli que allí se encontraba. Ulteriormente, para informarse y sustituir de una manera congruente, según ellos, la imagen de Tonantzin-Tlali, tener la correlación con el santoral cristiano, al preguntar nuestra madre, pues ¿cuál puede ser la equivalencia? Pues la Virgen María. Y en este caso es curioso, porque resulta de que Hernán Cortés era devoto de la Virgen María. Sabemos que él nació, vivió y creció en Cáceres, España, y en Cáceres, allá atrás de la Sierra Morena, se apareció la Virgen de Guadalupe en el río Guadalupe. Recuerden el término Guadalupe, Guadalupus, río de lobos; Guadalquivir, río de piedras; Guadarrama, río que se aniega; Guadalajara, río de las flechas, las jaras; Guadalupe, río de lobos. Se le apareció a Martín Cordero, un pastor, la Virgen, del cual Cáceres, España, donde nació Hernán Cortés, era devoto. Él inclusive trajo ese estandarte que se encuentra hoy
en el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, en la primera sala de banderas. Ahí está el original, el que trajo Cortés, y está la Virgen de Guadalupe original española. Y entonces pues los religiosos dijeron, pues la madre vamos a sustituir, pero resulta de que no podían hacer la misma, así es que mandaron a hacer a la Virgen a un pintor, Marcos Cipacli, indígena, discípulo de el pintor flamenco en el convento de San Francisco, ¿verdad? Y hicieron la historia con Antonio Valeriano, que se llamó el Nican Mopohua, y donde dice, aquí se narra, aquí se cuenta en estricto náhuatl, y el estandarte o la pintura de la guadalupana pues lo hizo Marcos Cipacli. De esta manera, con el texto y la imagen pintada en un tela de Ixtle, que esta es la fibra de maguey, del cual no es la que se encuentra ahorita. La que se encuentra ahorita es de fibra de algodón. Fue sustituida porque cuando se anegó en 1700, en el 18, en Tenochtitlan subió el nivel de los lagos, y entonces llegó hasta el Tepeyac, se inundó la basílica, ¿verdad? Y entonces se pudrió el original de Ixtle y fue sustituida, cambiándole por supuesto algunos símbolos. La corona, por ejemplo, que es la corona imperial, en la original no aparece, después aparece, después va a desaparecer, en fin. El asunto es que de esta forma es sustituida el culto a Tonantzin-Tlali Coatlicue para dar culto a la Virgen María por medio de la guadalupana, del cual era fervorosamente seguidor Hernán Cortés. Y ese santuario está dedicado al rumbo norte, que es a nuestra madre tierra. Es así como queda sustituida, ¿verdad? Instaurada la religión católica, sustituido las imágenes, los símbolos filosóficos de nuestra cultura y tradición, ¿verdad? Para dar pie a la nueva fe religiosa que fue impuesta a sangre y fuego, y por supuesto a mentiras. Nosotros continuamos siguiendo a esos lugares para nosotros importantes, trascendentes, fundamentales, ¿verdad? Para honrar, venerar a los elementos de vida, en este caso la madre tierra Tonantzin-Tlali Coatlicue. Después se han hecho muchos estudios al respecto. El mito que creó Fray Toribio de Benavente con su alumno Marcos Cipacli, la pintura, que ya no es la original, ya es otra, ¿verdad? Que el doctor Atl inclusive hizo un estudio, porque dicen que la pintaron los ángeles, el mismo Dios, y resulta de que como es una técnica mixta, llama la atención que la pintura es de una técnica mixta. El rostro y las manos están pintadas al óleo, el manto al temple, las lunas las nubes al agua fuerte, y los destellos, los rayos al pastel. Tan es así que se está cayendo el pastel, como es un polvito, ¿verdad? Se está cayendo, se está despegando. Si ustedes lo observan, se está despegando. Este estudio, ¿verdad? Lo hizo el doctor Atl, el gran pintor Murillo, paisajista mexicano. Hizo un análisis, un escrutinio meticuloso, de orden profesional, científico, ¿verdad? Un experto profesional en el arte, y resulta de que pues no solo eso, sino ha sido cambiado varias veces. Ahora es de algodón. La fuente original del Nican Mopohua dice que era de Ixtle. De ese Nican Mopohua salieron otras versiones, el Nican Motecpana, el Nican Tlamahuizoltica. Son otros libros que hablan del mismo relato,
de la aparición, y llama la atención que Juan Diego, y el nombre supuesto de este indígena se llamaba Cuauhtlatoa, que quiere decir el que habla como las águilas, o el que habla con las águilas. Cuauhtlatoa, el elemento águila, y Juan Diego, el nombre Juan. Resulta de que con Otoncapulco, allá en Tezcatlipoca, fue descubierto por C. Cuautli, un indígena que también se llama Águila, uno Águila, fecha calendárica, y su nombre Juan de Tovar, Juan otra vez. Entonces tal parece que este mito, esta leyenda está inventada por los Juanes. Juan de Tovar, Juan de Zumarga, Juan Diego, Juan Nepomuceno, Juan el Bernardino, el tío de Juan Diego. Entonces resulta de que en ese entonces, como apenas estaba la nueva evangelización, ningún indígena podía llevar dos nombres. Juan Bernardino, dos nombres españoles. Juan Diego, dos nombres españoles, ¿verdad? Y resulta esto contradictorio, puesto que apenas estaba en el periodo de evangelización. Casualmente se hizo la sustitución de los símbolos antiguos para que se hiciera la evangelización y romper con el paganismo que, según los frailes, los religiosos y los mismos soldados y capitanes españoles, se ejercía aquí en estas bellas y hermosas tierras de la náhuatl. Qué intolerancia, ¿verdad? Porque pareciera ser una historia muy bonita la sustitución. Fueron muertos, fueron condenados a muerte los depositarios del saber tradicional. Fueron perseguidos los que oficiaban las ceremonias, los que hacían el registro, la cuenta de los años, del tiempo, los que hacían todos los pormenores para las ceremonias, y los que llevaban los libros sagrados, los teoamochtli, los mal llamados códices. Ellos fueron perseguidos, fueron quemados sus libros, fueron quemados todos los sagrados, es decir, los objetos preciosos, bastones, lanzas, pantlis, que son banderas, insignias, y por supuesto las esculturas fueron destruidas para sustituir con otros símbolos ajenos, desconocidos, ¿verdad? Por medio de la sangre y fuego, y a costa de la sangre derramada de gente inocente, que su única culpa fue respetar los elementos de vida y conservar su tradición milenaria. Regresaremos en un momento con el antepenúltimo, que es el rumbo sur, Huitzlampa, ¿verdad? Y no se vayan, estamos aquí, Tonantzin Tlali, programa Nuestra Madre Tierra. Shimashilti, bienvenidos otra vez aquí desde el programa Nuestra Madre Tierra, Tonantzin Tlali, en 2013 TV por la web.
Ahora nos toca disertar acerca del rumbo Huitztlampa, el rumbo sur. Llama la atención que este rumbo, centro ceremonial, o este santuario, o este teocalli, o este lugar sagrado, se encuentra fuera de lo que ahora es la Cuenca Lacustre o el Valle de México. Se encuentra en lo que es Chalma, la Sierra del Sur, allá en el Estado de México, ¿verdad? Y este lugar fue evangelizado por los franciscanos. No, los agustinos. Llegaron las órdenes religiosas, cada orden religiosa traía sus propios procedimientos, su advocación, algunos al Rosario, otros al Sagrado Corazón de Jesús, otros a la Virgen María, a la Virgen de la Merced, los mercedarios, los jesuitas a Jesús, en fin. Y en este caso es a los agustinos. Los agustinos evangelizaron esa zona del sur, de lo que ahora es Estado de México y Morelos, parte de Guerrero. Y entonces hay una fuente que en 1534, alguna otra versión que es en 1539, los frailes agustinos Sebastián Tolentino y Nicolás Perea, que se dedicaban a evangelizar lo que ahora es la zona de Ocuilan, Chalma y Malinalco, se dieron cuenta que igual la gente, los jóvenes, aquí en especial los jóvenes, llegaban a Ocuilan, que curiosamente quiere decir Ocuilan, lugar de los gusanos. Y en ese lugar de Ocuilan estaban, se preparaban, hacían ayunos, estaban varios días ahí, iban a las montañas, etcétera, y después pasaban a un ahuehuete, ahí en Ocuilan, donde nace el río Chalma, y se daban un baño ceremonial y hacían una danza sagrada. Donde ahora es el ahuehuete. No les va a parecer extraño, porque es curiosamente donde todavía seguimos yendo y la gente que va por primera vez baila en ese ahuehuete. Justamente de ese ahuehuete, en las raíces, sale por botón un venero de agua que da origen al río Chalma, que va rumbo hacia Malinalco y va hacia el estado de Guerrero, hacia el estado de Morelos. De esta manera, entonces se dieron cuenta qué pasaba con ellos. Ulteriormente estos jóvenes se iban a Chalma. Este es un cañón donde la orografía es curiosa porque están las paredes casi verticales y en las paredes había muchas cuevas, pero había una en especial donde se reverenciaba a Ostoteotl, cueva, Teotl, energía de las cuevas, es decir, la energía telúrica. Ahí se reverenciaba porque es donde se desarrollaba la ciencia tezcatlipoca en la praxis, en esencia. Y después de estar ahí los 4 días y 4 noches haciendo la yaonía, que esto es el encuentro de sí mismo, la lucha consigo mismo, hoy le llaman búsqueda de visión. Una vez encontrada la respuesta, iban hacia Malinalco, donde está el Cuauchicalco, la jícara de las águilas, el gran nido, para hacer una de las 4 pruebas inmortales, la prueba de agua, la prueba de fuego, la prueba de tierra y la prueba de aire. Ahí es donde se hacía, en el Cuautinchan, donde hoy en día le llaman el Cerro de los Ídolos, porque estaba resguardado por unos frisos y unas esculturas hechas de roca viva. Ese recinto fue tallado, cavado en la roca viva, o sea, no fue construido, sino fue cavado, fue escarbado, ¿verdad? Fue esculpido dentro de la roca viva, porque está relacionado con la madre tierra, y es en forma circular, como los temazcales, como
los observatorios astronómicos que ven hacia el cosmos, ¿verdad? Y es el círculo perfecto porque es la figura más perfecta que existe en el cosmos. De hecho, el círculo es la figura perfecta que nuestros abuelos reverenciaron, como lo habla el Tonalmachiot, que es un círculo, como lo habla la Pantli, es un círculo, ¿verdad? El sistema solar. Entonces lo reverenciaron tanto que no usaron para fines mundanos, porque es un símbolo poderoso. Pues bien, la situación es bien sencilla de entender por qué se hacía eso. ¿Por qué jóvenes iban a Ocuilan, lugar de los gusanos? Pues para hacer exactamente la metamorfosis de su conocimiento y de su evolución personal. Van como gusanos, llegan a Ocuilan como gusanos, conscientes de que no son nada, que son larvas, que son bichos, hacen su baño ceremonial, van a Chalma, se guarecen en las cuevas para encontrarse a sí mismo en la meditación, siguiendo a Ostoteot en la fuerza telúrica, aprovechando esa energía de la madre tierra, ¿verdad? Para encontrarse y después, una vez hecho eso, a realizar la prueba en Malinalco, del cual se subía, pero no se, solo se bajaba el que había logrado pasar esa prueba. El que no, como era una prueba a muerte, muchos de ellos ahí quedaban, porque junto del Cuauhtilchan estaba un Tlecachitl, un Tlecuesalot, una gran crematorio para aquellos que no pasaban la prueba, inmediatamente eran cremados ahí mismo. De esta manera, a los religiosos les dio tanta admiración, les dio a la vez tanto temor, porque dijeron: esto es cosa del diablo, esto es paganismo puro, esto es realmente un pacto con Satanás y Lucifer. Y entonces de esta manera sustituyeron, ¿verdad? Rompieron, por supuesto, destruyeron la imagen de Ostoteot y el altar, la escultura, y supuestamente para sustituirla, ¿por quién la sustituyeron? Por un Cristo, tomando en cuenta que Ostoteot, la energía telúrica, la energía de la madre tierra y la energía masculina, y entonces pusieron, y dice que al otro día llegaron y ya estaba la imagen, aunque dicen que un arriero, hay otra versión que dicen que un arriero entró a esa cueva buscando lo de siempre, la misma historia, buscando uno de sus animales, y entonces vio la imagen, fue corriendo con los agustinos y les dijo, Sebastián Tolentino y Nicolás de Perea, le dijo: si hay un Cristo ahí en la cueva de los gentiles. Y a partir de ahí entonces se inició la bien sabida, ¿verdad?, realización de una pequeña ermita primero, ¿verdad?, y después una construcción. Lo curioso es que la imagen es de pasta de maíz, de caña, que en lengua purépecha le llaman tatzigüeni, purépecha. Según hay una versión que el Tata Vasco de Quiroga, la inventó y el nombre está en purépecha. Y recordemos que antiguamente se hacían exactamente estas figuras, las podemos ver todavía en el Templo Mayor,